Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RecNec. Ya estamos en el segundo video de Fundamentos de ipv 6. En el primer video ya vimos estos temas que son la parte de antecedentes. También vimos el formato y la representación que tiene y también las reglas de cómo podemos abreviar o incluso cómo podemos expandir una ipv 6. Ahora bien, vamos a ver estos dos temas que tenemos aquí y primero vamos a empezar con los tipos de comunicación. En ipv 6 existen tres tipos de comunicación que son estos que aparecen en la pantalla. El primero, que es el Unicast, la comunicación siempre va a ser uno a uno. Realmente no hay nada que sea complicado. Ahí mismo lo está diciendo. Vamos a suponer que tenemos aquí un equipo que va a tener o va a enviar lo que es un paquete hacia otro equipo. Entonces aquí la comunicación siempre va a ser uno a uno, ¿ok? Ahora bien, el otro tipo de comunicación que tenemos es el multicast. Y lo que realiza el multicast es que el paquete es enviado a un grupo de equipos. En este caso, un ejemplo muy común puede ser lo que es una radio webcast en internet, el cual se está transmitiendo hacia un grupo de equipos, ¿ok? En cuanto a ipv 6, realmente Multicast tiene muchas mejoras comparadas con ipv 4. Y algo aquí fundamental es que ipv 6 no utiliza broadcast, entonces Multicast pues sí tiene una pequeña variación y lo hace más eficiente, ¿ok? Entonces aquí la comunicación, aquí lo pone como unos a muchos, pero también se puede poner como unos hacia un grupo de equipos, ¿ok? El otro tipo de comunicación que tiene es el Anycast y este es nuevo, es exclusivo de ipv 6. En ipv 4 no existe este tipo de comunicación Anycast y aquí, como lo mencioné en la pantalla, es de uno hacia el más cercano. ¿Y por qué hacia el más cercano? Bueno, realmente lo que hace Anycast es que una IP la va a estar anunciando desde varios puntos y lo que es el enrutamiento de paquetes lo va a hacer hacia el punto más cercano, en este caso al equipo que está solicitando o está enviando el paquete. Un ejemplo que podemos poner aquí en lo que es el Anycast, vamos a poner que tenemos un servidor. Hay uno muy famoso incluso en internet de Amazon. Vamos a poner que ese es el servidor de Amazon. Amazon, como ustedes saben, tiene servidores por todo el mundo. Vamos a poner que está el de Estados Unidos. Tenemos aquí el servidor que está en Japón, ¿ok? Y a lo mejor aquí tenemos un servidor que está en Italia, vamos a poner, ¿no? Suponiendo que nosotros, en este caso yo aquí tengo mi computadora, yo quiero ingresar a lo que es Amazon y yo soy en México, ¿ok? Entonces, cuando yo haga una solicitud hacia un servidor de Amazon, Amazon va a estar anunciando su IP a todos los servidores, tanto a Estados Unidos, Japón e Italia, con la misma dirección, de tal manera que el enrutamiento que se va a hacer es hacia el punto más cercano a mi computadora, que yo me encuentro en México, y mi punto más cercano sería al servidor de Estados Unidos, ¿ok? De esa manera hace más eficiente la comunicación, los tiempos de latencia en cuanto a respuestas son menores porque se está enviando la petición hacia el servidor más cercano al punto que está solicitando o está enviando un paquete. Imagínense ustedes igual que a lo mejor existe otro equipo, este equipo a lo mejor se encuentra en China, vamos a poner que en China, y entonces este equipo pues lógicamente no va a ir a Estados Unidos ni tampoco a Italia porque son puntos que están más lejanos y el servidor más cerca que le queda pues sería el de Japón, ¿ok? Y es así como funciona la parte del Anycast, de tal manera que los Anycast son asignados dentro de lo que son las direcciones únicas. No va a utilizar direcciones múltiples, sino son direcciones únicas que en este caso sería una global que puede ser ruteada en internet. Si ustedes se fijan en la pantalla, hay un tipo de comunicación que no aparece, incluso hace un momento lo mencioné, pero en ipv 4 incluso es muy importante y me imagino que ya saben de cuáles estoy hablando y es de broadcast, ¿ok? Broadcast en ipv 6 simplemente no es utilizada, no existe el broadcast en ipv 6, ¿ok? Realmente no lo utiliza
y en lugar de utilizar un broadcast ahora lo está manejando apoyándose con lo que es el multicast realmente. ¿Y por qué razón utiliza multicast en lugar de un broadcast? Bueno, una de las razones es que el multicast que tiene ipv 6 es mucho más eficiente, incluso utiliza menos ciclos en cuanto al procesador. Si usted recuerda, un broadcast lo que hace es enviar a todos sin importar si requiere o no requiere la información, y a lo mejor la información que está haciendo este broadcast únicamente es un punto el que lo necesita, entonces, pero sin embargo ya gastó ciclos de lo que es el procesador enviando información a otros puntos que realmente no lo requieren, y es un tiempo en cuanto utilización de recursos. Ahora bien, multicast, como lo mencioné hace un momento, únicamente va a enviar de unos hacia un grupo, o a lo mejor igual solamente hacia un equipo que requiere la información, de tal manera que si vamos a suponer que aquí tenemos varios equipos, lo que hace Unicast en este caso va a estar enviándolo a lo mejor solamente a estos dos puntos, ok, y no va a estar enviándolos a los dos restantes, y eso lo hace más eficiente, y es por eso que ipv 6 optimiza con multicast la función que en ipv 4 viene siendo el broadcast, ok. Bueno, en el siguiente punto que vamos a ver en esta segunda parte son los tipos de direcciones, y ipv 6 maneja, son tres tipos, que son el link local, el unique local y global unicast. El primero que vamos a ver es el link local, y lo que nos menciona el link local es lo siguiente: el link local se utiliza para comunicaciones dentro de una misma subnet, y con esto pues nos está indicando de que si solamente se va a utilizar dentro de una misma subnet, pues no va a poder ser ruteada, ¿ok? Eso es importante, es un punto muy importante, incluso aquí lo menciona en el segundo punto. El segundo punto menciona que los routers no van a enrutar los paquetes con dirección hacia una link local, porque únicamente las link locals pueden ser utilizadas dentro de una subnet en la que no se va a requerir un ruteo, ¿ok? Las link local igual tienen una característica que pueden ser utilizadas para mecanismos de autoconfiguración, incluso cuando se utiliza lo que es el NDP o lo que es el Neighbor Discovery Protocol, que ya vamos a hablar sobre él más adelante. El prefijo que utiliza una link local siempre, o mayormente, va a estar utilizando lo que es un FE80, y lo que es el prefix len va a ser de 10, ¿ok? Aunque ese rango, que es la palabra correcta, ese rango realmente involucra el que puede ser a lo mejor una FE8, ok, aquí está, FE80, o incluso puede ser una FE9, una FEA, o también puede ser una FEB, ok. Estas cuatro caen dentro del rango que indica el prefix len. Por lo tanto, lo que es una link local siempre va a ser representada primero con el FE80, dos puntos, diagonal 10, ¿ok? Esa es la representación. Cuando ustedes vean entonces una dirección que empieza con una FE o una FE8, perdón, 9, una FEA, una FEB, va a ser una link local. Ustedes así lo tienen que asociar y se lo tienen que aprender. Ahora bien, Cisco utiliza lo que es el EUI 64 para crear lo que es el Interface ID. Incluso esto ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, pero esto es igual una característica de las link local, que Cisco se apoya con lo que es el EUI para poder crear la parte del Interface ID cuando esta dirección link local se crea de manera automática, ¿ok? Esto igual es otro punto, que nosotros al configurar una interfase, Cisco automáticamente va a crear una dirección link local. Ahora, ¿cómo podemos comparar esa link local hablando de ipv4? Bueno, su similar vendría siendo, por ejemplo, en ipv4, lo que es la dirección 169.254.x.x. Si ustedes recuerdan, hay un video en el que mencionamos, vamos a suponer que aquí tenemos lo que es una computadora. De este lado yo tengo un servidor, ok, este servidor viene siendo un servidor DHCP, y bueno, va a tener aquí la comunicación. Lógicamente aquí va a haber un switch, pero bueno, cuando es esta computadora que tenemos aquí, o este host que se llama 1, requiere una dirección
para que le sea otorgada por el servidor de HCP. Por alguna razón, a lo mejor lo que es la conexión o el link hacia el servidor es interrumpida por alguna razón, de tal manera que no puede recibir una dirección el host 1. Entonces, si ustedes recuerdan, hay un mecanismo, lo que va a realizar es autoconfigurar una dirección, en este caso dentro del rango 169.254.x.x, y la razón por la cual la realiza es para que por lo menos tenga una dirección IP y a través de esa dirección IP pueda comunicarse a nivel de subnet. Ok, entonces a lo mejor si a lo mejor aquí hay otro host que igual solicita un IP y no le llega, pues igual este host se va a autoconfigurar una IP con ese rango, y ya una vez que tengan ambos, tanto la 1 como la 2, las IPs que se autoconfiguran, pues pueden tener comunicación al menos entre ellas. Ok, ese es un mecanismo. Entonces, en este caso, hablando de IP versión 6, el link local va a hacer esa función. Por eso es que se autoconfigura de manera automática, a pesar de que nosotros configuramos una IP en interfase. Y eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo la parte de configuración. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo la link local se apoya con lo que es el EUI-64. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de cómo se autoconfigura apoyándose de lo que es el EUI-64. Bueno, realmente cuando se autoconfigura esta dirección, hablando de link local, se hace en dos partes. Ustedes acuérdense bien que una dirección IP versión 6 está compuesta por 128 bits, ¿ok? Y si nosotros dividimos esos 128 bits, estamos hablando de que 64 le corresponden a la parte de lo que es el prefix, y los otros 64 bits le van a corresponder a lo que es el interface ID, ¿ok? Bueno, ahora bien, la primera parte, como lo menciona aquí, los primeros 10 dígitos, no, perdón, los primeros 10 bits, que es lo correcto, debe de empezar con FE80, ¿ok? De tal manera que si yo pongo aquí los primeros 10 bits van a ser FE80, ok, ahí ya tengo los primeros 10. Bueno, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué son 10 bits? Si ustedes recuerdan cuando vimos en el primer video de fundamentos, cada dígito va a tener 4 bits, de tal manera que aquí tenemos 4 con la F, con la E tenemos otros 4, ya son 8, y en esta parte de aquí, que es el número 8, vamos a tener 12, pero únicamente vamos a ocupar los primeros 10 bits que corresponden a este. Y es por eso que en el slide anterior les mencioné que empieza con FE8, FE9, FEA, FEB, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos lo que es el primer grupo. Y el segundo paso nos está indicando aquí que los siguientes 54 bits deben ser llenados con ceros, de tal manera que ya vamos a tener la mitad, que son 10 más 54, van a ser los 64 bits. Entonces vamos a ponerlo aquí completo como nos indica. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 2 puntos. Ok, aquí ya tenemos 16, son 32, 48, 1, 2, 3, 4, y hasta aquí ya tenemos los primeros 64 bits que nos está indicando la regla. Ok, ahora bien, la segunda parte, como genera el link local su dirección, es muy importante, porque aquí, además de utilizar lo que es el EUI-64, también utiliza lo que es la MAC address. La MAC address es muy importante porque lo que va a realizar es realmente insertar los dígitos del EUI-64, que en este caso viene siendo estos aquí, que es el FFFE, los va a insertar a la mitad de lo que es la MAC address. Entonces, ¿cómo lo va a realizar eso? Bueno, vamos a poner aquí, yo tengo aquí mi dirección, entonces aquí lo que voy a hacer es un 0, 0, 11, ahí ya tengo yo mi primer grupo. Acuérdense que son grupos de cuatro dígitos hexadecimales. Pongo 2 puntos y luego aquí pongo 22, ok, 22. Después yo tengo que
combinar lo que es el EOI-64 en la mitad de lo que es mi MAC address. Entonces la mitad, si yo me fijo aquí, la mitad viene siendo hasta aquí, ¿ok? Y la otra mitad va a ser aquí, de tal manera que el EOI se va a encontrar en medio. Aquí vamos a insertar lo que es el F, perdón, es FE. Aquí es una F, ¿ok? Bueno, aquí lo voy a poner incluso en rojo. Entonces aquí yo voy a insertar el F, dos puntos, luego otra vez FE, y después tengo que poner lo que continúa de la MAC address, que en este caso es el 33, dos puntos, luego 44, 55. 44, 55. Si ustedes se fijan, con esa combinación que nosotros acabamos de realizar, pues ya tenemos los 64 bits que hacen falta para tener los 128, porque aquí tenemos un grupo, ok, aquí es 2, 3 y 4. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, aquí son 16, en este grupo son 32, aquí son 48 y aquí tenemos 64, ok. Ahí ya tenemos ya la segunda mitad de lo que es la dirección IP versión 6, pero hace falta todavía algo más, porque el EOI, y esto es muy importante y no se los olviden, apúntenlo, el EOI indica que ya una vez que ya tenemos esta combinación de la MAC address con lo que es el EOI-64, nos indica que el séptimo bit, ok, del primer byte, ok, se tiene que invertir. Entonces aquí se invierte, se invierte, ok. Esto es muy importante, esto anótelo o por ahí pónganlo dentro de sus notas. Es muy importante que ustedes se lo graben, de tal manera que si nosotros nos fijamos, nos está diciendo que del primer byte, en este caso, acuérdense ustedes que un byte son 8 bits, ok, son 8 bits, vamos a invertir el séptimo, ok, y con esto de invertir se refiere que si está en ceros va a pasar a 1 y si está en 1 tiene que pasar a 0, ok. Entonces del primer grupo vamos a elegir, aquí tenemos, en este caso son 4 y aquí ya tenemos 8, ok, de tal manera que ahí se encuentra nuestro séptimo bit. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo incluso, así, y la representación de este 0 en bits sería 0, 0, 0, 0, ok, y de este lado teníamos 0, 0, 0, 0. Esa es la representación en binarios de lo que es el 0 en hexadecimal. Ahora bien, nos está indicando que tenemos que cambiar el séptimo bit, lo tenemos que invertir de tal manera que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, aquí tenemos el 5, 6 y el 7, ok. El 7 está en ceros, entonces nosotros lo tenemos que pasar en 1. Entonces vamos a respetar esto, queda en 0, 1, 2, 3, 4. El 5 queda en ceros, el 6 en ceros, el 7 lo invierto a 1 y el siguiente en ceros. De tal manera que cuando yo vuelva otra vez a convertir esto en hexa, me va a quedar 0 y aquí voy a tener 2. ¿Ok? Con esta modificación que acabamos de hacer nosotros, entonces la IP que va a quedar en el link local va a ser la 02, ¿ok? 11.2222 FF, dos puntos, FE 33, ok, dos puntos, 40, a ver, aquí ya no se ve, 44, 55, ok, así es como ya queda nuestra segunda mitad de la dirección. Entonces ya una vez que tenemos esa dirección, lo que hace el link local, pues ya tiene las dos partes, lo que es la primera parte que es el FE80 y la segunda parte que acabamos de realizar aquí. Entonces la dirección completa como aparece en lo que en este caso lo que va a aparecer en el equipo va a ser un FE
80, y como estos son todos a ceros, yo los puedo representar, acuérdense cuando hicimos lo que es abreviar con 2 puntos. Yo voy a poner aquí, entonces aquí yo puedo poner lo que es un 2, 11, 2 puntos. Esto no lo puedo abreviar, entonces queda aquí un 22, F, F, ok. Lo siguiente que tenemos aquí es un FE 33, 2 puntos, 44, 55, ok. Así es como va a quedar lo que es el link local. Acuérdense ustedes que con esto aquí ya lo tenemos abreviado. Realmente esta operación pues no la van a tener que hacer ustedes. Esto ya lo hace en Cisco automáticamente. Incluso lo vamos a ver cuando estemos configurando cómo realmente en cuanto configuramos nosotros una interfase, Cisco automáticamente genera lo que es el link local, ¿ok? Bueno, la siguiente dirección que maneja se conoce como unique local. Y en este tipo de dirección es muy fácil. Simplemente hay que tener en cuenta que cuando nos mencionen una unique local, hay que verla como una dirección. En este caso, si lo comparamos con IPv4 como una dirección privada, son las direcciones que se van a poder utilizar en nuestra subnet o a nivel LAN y que no van a ser ruteables, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, cuando les mencionen sobre una unique, la vamos a ver como una IP versión 4, en este caso privada, que viene siendo la comparación. Ahora, otro punto importante es que antes de la unique existía una que se llamaba site local. Realmente esta ya no es utilizada. En su lugar ahora está el unique. La razón es porque el site local nunca dio garantías de que una dirección no pueda ser duplicada. Ese era un gran problema, que a lo mejor se podría duplicar en una misma organización y entonces iba a haber conflictos. Entonces no daba esa garantía, de tal manera que cuando surgió lo que es el RFC, aquí lo voy a poner, cuando surgió lo que es el RFC, que viene siendo el 4193, con este RFC prácticamente se elimina el site local y en su lugar se utiliza el unique, ¿ok? Ahora, este tipo de direcciones al inicio utiliza lo que es un FD, aquí como lo indican, los primeros 2 dígitos hexa, en este caso que son 8 bits, va a ir lo que es un FD. En este punto hay algo muy interesante, por ejemplo, hablando de RFC 4193, la manera como representa lo que es una unique indica que tiene que ser un FD 2 puntos diagonal 8. Sin embargo, lo que menciona la llana es que el unique local se va a representar con un FC 2 puntos diagonal 7. Y bueno, realmente no es que se contradice, bueno, en este caso el RFC con la llana, realmente no, porque en este caso lo que indica la llana, si nosotros desglosamos lo que es el FC, pues viene cayendo tanto un F, en este caso lo voy a poner aquí entre corchetes, lo que es C y D entran en este rango de aquí, ¿ok? De tal manera pues que es correcto simplemente que el RFC 4193, pues ellos mencionan que lo que es el prefix tiene que ser un FD 2 puntos diagonal 8, ¿ok? Ahora bien, en este caso lo que es el FD, estamos hablando únicamente de lo que es la parte del prefix de la dirección unique. Ahora, ¿qué pasa con los siguientes 40 bits? Porque aquí estamos mencionando que son 2 dígitos hexadecimales, ¿ok? Incluso para que quede más claro, aquí está abajo, por ejemplo, lo que es el FD ocupa 8 bits y nos menciona aquí en este punto que los siguientes 40 bits van a ser generados de manera aleatoria, en este caso mediante un random, ¿ok? Que son estos 40 bits que van a corresponder a lo que es el Global ID. Ahora bien, igual recuerden ustedes que hay 16 bits
que en este caso esos 16 bits son para la parte del subnet que va a tener la organización o que puede utilizar la organización. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, que son 48 bits, son las que van a ser otorgadas a través de la YANA y a través de lo que es el ISP. Y la subnet, pues bueno, ya la organización las va a generar, ok, que va a ser un 2 a la 16, y los otros 64 bits igual pues van a ser el interface ID, o también, bueno, si lo quieren ver más simple, viene siendo la parte del host, ok. Ahora, otro punto importante que menciona aquí es que múltiples organizaciones pueden utilizar la misma dirección IP, y la razón, bueno, pues es obvio, ¿no? Si ya explicamos que funcionan como lo hace una IP versión 4, en este caso son privadas, pues lógicamente en IP versión 6 va a ser de la misma manera, de tal manera, valga la redundancia, que las direcciones que son unique local pueden ser utilizadas en una organización, y esa misma dirección puede ser utilizada en otra organización, ¿ok? Y además son direcciones pues que no van a ser enrutables, ¿ok? Bueno, el siguiente tipo de dirección, si ya tenemos una link local y ahorita tenemos una unique local que funciona como si fuera una privada, pues lógicamente falta una dirección que sea pública y que pueda ser ruteable, ¿ok? En este caso, este tipo de dirección se le conoce como Global Unicast, y la característica que tiene este tipo de dirección pues es que es una dirección pública. Esta dirección pública es administrada en este caso por la YANA, que incluso son direcciones que están registradas ante la YANA, y la YANA se va a encargar de administrarlas, y ella se las va a conceder a lo mejor alguna organización regional que vamos a ver ahorita en un ejemplo. Y bueno, otra característica importante es que son ruteables en internet. Igual, pues si lo comparamos con IP versión 4, son las IPs, por ejemplo, si ustedes recuerdan, IP versión 4 las dividimos en clases, que son clase A, en clase B, en clase C, que existen rangos de direcciones de IP públicas, que son las que son otorgadas por los ISP hacia las organizaciones para que puedan eh, enviar información o tráfico a través de internet y que sean ruteables, ¿ok? La YANA, como menciona aquí, reservó todas las direcciones IPs versión 6 que inicien con 2 o 3, ¿ok? De tal manera que el prefix de inicio, o como van a ser representadas las Global Unicast, va a ser un prefix 2000 diagonal 3, ¿ok? Acuérdense que este número 3 nos está indicando lo que es el prefix length o la longitud en bits, que en este caso está indicando que son 3 bits. Los primeros, hablando en esta parte de aquí, son los primeros 3 bits, y esos 3 bits no pueden ser modificados para de tal manera que tengamos el 2 o 3, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver aquí una tabla, más bien es una tabla de cómo la YANA administra lo que son estas direcciones Global Unicast, ¿ok? Voy a guardar esto y tenemos este diagrama. Bueno, lo que es la IANA es un organismo que se encarga de administrar y registrar todas las direcciones públicas, pero bueno, este organismo lógicamente va a tener en apoyo por parte de los RIR que está aquí, que son registros de internet regionales, que en este caso yo aquí les puse el LACNIC. El LACNIC es el regional que se encarga de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ¿ok? Y, y por otro lado, aquí tengo por ejemplo el ARIN. ARIN pues se encarga de lo que es Canadá y Estados Unidos. Vamos a suponer que la IANA, aquí como le indica la flecha, le entrega un rango a la NIC que es la 2001, de tal manera que aquí ya tenemos los primeros 16 bits. Ahora bien, la NIC por su parte va a administrar en la región, hablando de México, vamos a poner que aquí a Telmex, ¿ok? Le entrega el rango 2001 2.ccc, y a lo mejor aquí otro ISP, se me ocurre, vamos a poner Axtel, le entrega el 2001 2.dddd, ¿ok? De tal manera que ese es el rango que le corresponde tanto al ISP a Axtel como a Telmex, ¿ok? Entonces cuando una compañía
requiere una IP pública, la va a solicitar a Telmex, ¿ok? Y Telmex le va a entregar igual lo que es otro rango, que en este caso va a estar compuesto. Aquí ya tenemos, por ejemplo, aquí ya son 32 bits, ¿ok? Y le va a entregar, por ejemplo, el 2001, que es esta parte de aquí. Luego viene la CCCC, que le entregó la IANA, que ya tenemos todo esto. Y por último, lo que es en este caso el ISP de Telmex, le va a entregar, que le va a corresponder a esta compañía en especial, la 1111. Y aquí ya tenemos lo que son 32 y aquí ya son 48 bits, que fue lo que vimos en la dirección, ¿ok? Si ustedes recuerdan, aún falta, porque la dirección completa son 128. Vamos a poner que aquí la dividimos, aquí son 64. En este caso aquí son, vamos a poner aquí son los 48, que son el prefix, ¿ok? Que todo esto es otorgado a través de la IANA, luego en este caso la NIC, luego por el ISP, y los 16 restantes que hacen falta vienen siendo la subnet, en este caso que va a realizar la organización, y los 64 bits restantes para ya tener los 128 pues van a ser lo que es el interface, ok, ID, que va a ser asignado hacia el host. Esa es la manera como se va a componer lo que es una dirección IP versión 6 pública o como se administra, ¿ok? Esto nada más se lo puse aquí a manera de ejemplo. Ahora bien, el siguiente slides, yo aquí les tengo un cuadro. Este cuadro realmente yo sí se los recomiendo que lo impriman o si ustedes tienen ahí un cuaderno, una libreta, lo copien porque es muy importante que se lo aprendan. Son direcciones especiales y bueno, los primeros, a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4. Los primeros 4 que tengo yo aquí, estas son direcciones múlticas, ¿ok? Estas direcciones múlticas, por ejemplo, si nosotros vemos una dirección múlticas que sea una FF02.2.2.1, esto indica que va hacia todos los nodos, de tal manera que va a enviar un multicast a todas las interfaces que utilizan IP versión 6 que estén en el mismo link o subnet. Cuando manda un multicast FF02.2.2, esto indica que es un multicast hacia todos los routers, en este caso todos los routers que estén configurados con una dirección IP versión 6. Igual tenemos, por ejemplo, hablando de OSPF igual, que manda un FF02.2.5. Este caso va hacia todos los routers que estén participando en el proceso OSPF. Cuando es una FF02.2.6, únicamente lo envía a los routers OSPF que son DR. Acuérdense ustedes que son Designated Router. Igual, hablando de IGRP, pues es el multicast FF02.2.2.A. Y estas tres aquí, estas últimas, igual, estas sí, ojo, yo sí les recomiendo que se las aprendan muy bien, porque sí pueden llegar a preguntarle o incluso en la configuración las pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, para representar una dirección indefinida, la representación viene siendo dos puntos, diagonal 128. Y esto es muy similar, por ejemplo, hablando de IP versión 4, vendría siendo como un 0.0.0.0, ¿ok? Una ruta de efecto, ¿cómo la podemos configurar nosotros en IP versión 6? Bueno, la manera como se representa es con dos puntos, diagonal 0. Y esto es muy similar cuando nosotros en IP versión 4 configuramos una ruta de default que le ponemos IP route 0.0.0.0, luego le ponemos espacio 0.0.0.0 y le indicamos la interfase o el siguiente next hop. Pues esto es lo que indica acá. Eso es para configurar una ruta de default. Ahora bien, si queremos nosotros utilizar una loopback, en este caso como IP versión 4 que es la 127.0.0.1, nosotros podemos utilizar esta dirección que es la 2.2.1 diagonal 128, ¿ok? Entonces aquí les vuelvo a repetir, es muy importante que se aprendan este cuadro. Yo sí, a manera personal, sí se los recomiendo que lo estudien muy bien. Bueno, el último slide que vamos a ver en esta segunda parte habla sobre lo que es cómo se da el direccionamiento de direcciones a los hosts. Realmente hay dos maneras que menciona Cisco.
Y lo mismo se realiza en IPv 4, que es la manera estática. En este caso, cuando lo hacemos estática, pues lógicamente hay que configurar todos los parámetros. En este caso, lo que es el prefix length, la ruta default, el DNS, en este caso IPv 6. Hablando de dinámico, podemos tener configuración a través de DHCP, o bien hay un mecanismo que se llama SLAAC o Stateless Address Auto Configuration, que son las dos maneras como se puede realizar. Bueno, va a haber un video que vamos a ver, sobre todo esta parte de aquí vamos a hablar un poquito para que quede más claro. Ahorita solamente se los estoy mencionando cuáles son las maneras como se puede configurar una dirección IPv 6 hacia los hosts. Entonces son maneras estáticas o dinámicas. Cuando hablamos de dinámica es mediante DHCP o bien utilizando lo que es el stateless. De hecho aquí está mal, esto está mal escrito. Lo correcto aquí es stateless. Esa es la palabra correcta, stateless, que es una autoconfiguración de dirección sin estado. Eso está mal, no le hagan caso. Ok, pues bueno, pues eso es todo lo que vamos a ver en la parte de fundamentos. Yo espero que toda la información que se ha visto les sea de gran utilidad y solamente me queda el desearles éxitos en sus estudios y nos estamos